Vamos a terminar hoy con el tema 3. Vamos a ver las familias orgánicas. Nosotros vamos a ver las generalidades de cada familia, porque después la forma de nomenclar, la forma de formular cada uno de estos compuestos lo van a ver en detalle con las profes en problemas, ¿sí? Entonces, deseamos que las familias orgánicas serán aquellas que están compuestas por carbono e hidrógeno son los compuestos más sencillos y por eso vamos a empezar por los hidrocarburos, denominados así en forma general. Únicamente están formados por carbono e hidrógeno y después la forma que adopte la molécula o que adopte el compuesto puede tener todas las alternativas que ya fuimos viendo en la clase anterior. Pueden ser lineales, ramificadas, abiertas, cerradas, saturadas o insaturadas. Pero la clave en esta familia, insisto, es que únicamente vamos a tener la presencia de carbono unido a hidrógeno. Dentro de las utilidades que tienen estos hidrocarburos, la más importante y la más destacada, y hasta el día de hoy se sigue usando, es precisamente como derivados. Todos los compuestos del petróleo, por lo general, son una mezcla de estos hidrocarburos de mayor o menor cadena y son los que utilizamos precisamente para las naftas y los compuestos que dan energía a la mayoría de los rodados. Depende o dependiendo en realidad de la constitución, además de combustibles, se pueden utilizar, como lo tienen acá, para diferentes compuestos o diferentes sustancias que tienen a su vez diferentes utilidades, ¿sí? Dentro de lo que son los hidrocarburos, podemos hablar de hidrocarburos alifáticos, que son los de cadena abierta. Estos hidrocarburos alifáticos pueden ser saturados o insaturados. Dentro de los saturados vamos a hablar de alcanos y dentro de los insaturados vamos a hablar de alquenos y de alquinos. Dentro de los cíclicos, es decir, de los que están formando un ciclo cerrado, el de cadena cerrada, vamos a tener aquellos aromáticos que tienen un núcleo muy característico, que es el del benceno. Esto le confiere características muy particulares a las familias que poseen estos anillos. Y después vamos a ver hidrocarburos cíclicos no aromáticos que también pueden o no tener insaturación, es decir, dobles o triples enlaces. Y ahí ya vamos a hablar de cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Empecemos por lo más sencillo, que son los alcanos, o también denominada parafinas. Se denominan así precisamente porque son muy poco reactivos. Estos compuestos están formados por enlaces covalentes, obviamente no polares, porque si ustedes se fijan en la tabla periódica, la electronegatividad que tiene el carbono es muy similar a la electronegatividad que tiene el hidrógeno y por ende entre ellos se constituye un enlace no polar. Hablamos de alcanos cuando tenemos cadena abierta, sino como recién mencionábamos, hablaríamos de cicloalcano, los que tienen cadena cerrada. Los primeros 4 poseen nombres particulares, el resto se va nomenclando de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que esté presente. La forma en la cual nosotros podemos determinar cuántos hidrógenos son necesarios en el caso de hacer una fórmula molecular como la que tienen acá, es aplicando esta suma, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que la cadena posea, lo multiplico por 2 y le sumo 2 para determinar la cantidad de hidrógenos que son posibles dentro de ese compuesto.
más allá de los prefijos que van a indicar los nombres, el número, perdón, de átomos de carbono que esté presente en el compuesto, la otra particularidad o la otra forma que uno tiene para nombrarlos es colocando terminación ano y de esa manera representar el alcano. Todo esto de nomenclatura y de formulación, insisto, lo van a ver en detalle en la última serie de problemas. Los 4 primeros poseen nombres particulares, les decía. Si yo tengo un átomo de carbono, voy a tener entonces 4 hidrógenos. Ese compuesto se denomina metano, ¿sí? El que está formado por un carbono y 4 hidrógenos. Esto es metano, ¿sí? Acá no voy a utilizar el prefijo, sino que se utiliza el met con la terminación. En este caso, como es un alcano, por eso metano. El que tiene 2 átomos de carbono, obviamente el resto saturado de hidrógenos, empieza con et y le agrego la terminación ano, o sea que va a ser el etano. Luego el que tiene 3 átomos de carbono y todo el resto de las valencias saturadas con hidrógeno es lo que se conoce como propano, o sea, al prop le agrego la terminación. Y finalmente el que tiene 4 átomos de carbono se denomina butano. La mnemotecnia para recordar estos primeros es precisamente tener en cuenta las letras de inicio de cada nombre y la mnemotecnia es me estoy poniendo burro. De esa manera recordar al metano, al etano, al propano y al butano. Acá tienen un cuadro de lo que son las características, donde se encuentran naturalmente, cuáles son algunas de sus propiedades físicas y químicas más relevantes y después los usos. Obviamente lo tienen acá para que una vez que empiecen a estudiar la teoría, tranquilos empiecen a leer cada uno de los detalles. Para destacar, digamos, como fuentes naturales, el gas natural y el petróleo, como hablábamos hace un rato, se pueden obtener químicamente a través de todas estas familias y compuestos orgánicos. Dentro de las propiedades químicas, lo que más van a volver a repetir son las reacciones de combustión, en la cual a partir de cualquier, en realidad, molécula que contenga carbono e hidrógeno, además de otros elementos, siempre va a quemarse, oxidarse con oxígeno para generar dióxido de carbono y agua. Todo lo que nosotros comemos son alimentos orgánicos, es por eso que inspiramos el oxígeno para poder realizar esta oxidación y lo que expiramos a través de la respiración es el dióxido de carbono y el agua, el dióxido de carbono que vuelve a los vegetales y en los vegetales lo que se produce es el proceso inverso. O sea, la fotosíntesis es a través del dióxido de carbono y el agua para generar compuestos orgánicos y liberar el oxígeno que después nosotros volvemos a respirar y así es la cadena. También son fáciles de colocarle un halógeno, es decir, cloro, yodo, bromo, y la isomerización, que ya la vimos. En este caso vamos a tener isomerización siempre de cadena, porque obviamente no tenemos, o de posición, si tengo una otra ramificación dentro del compuesto, porque obviamente de función no vamos a tener, ya que esta familia no tiene una función que los caracteriza. Únicamente son carbono e hidrógeno a través de simples enlaces. Y después tienen acá todos los usos, desde los más pequeños, que son gaseosos, pasando por los intermedios, que son líquidos, hasta los de cadena más larga, que ya son obviamente sólidos.
Como dijimos que entre el carbono y el hidrógeno se forma un enlace no polar, obviamente van a ser insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares, como el éter, el benceno. Son menos densos que el agua y a medida que crece la cadena, esto va a ser siempre así con cualquier familia de compuesto inorgánico, a medida que va creciendo la cadena, que yo voy agregando átomos de carbono, punto de fusión, punto de ebullición y densidad van a ir también aumentando ya que la molécula va creciendo. Al tener una molécula más grande, voy a tener mayor fuerza de Van der Waals, por eso el punto de fusión y de ebullición va en aumento y obviamente al ser más grande va a ser más densa. Cuando dentro de la molécula introducimos un doble enlace, estamos ante la familia de los alquenos. Esta insaturación, como ya lo dijimos la clase anterior, se da entre carbono y carbono. Es decir que también tenemos o están formados únicamente por carbono e hidrógeno, pero dentro de la molécula por lo menos hay un doble enlace. Para separarnos en cuanto a nomenclatura de los alcanos, perdón, lo que agregamos ahora es terminación eno. Obviamente, si yo tengo que tener un alqueno, no existe el alqueno con un solo átomo de carbono, porque por lo menos necesito dos para que haya un doble enlace. Por lo tanto, el alqueno más simple que existe es el eteno cuando tengo dos átomos de carbono y un doble enlace. Se hace a través de el craqueo de alcanos o deshidratación por diferentes tipos de deshidratantes, ya sean ácidos fuertes u óxidos, y obviamente a alta temperatura. En esto siempre vamos a ver tendencia, ¿sí? Los más chicos son gaseosos, los medianos son líquidos, los más grandes son sólidos. Obviamente que, de nuevo, al tener carbono e hidrógeno, el doble enlace no aporta polaridad a la molécula, por lo tanto siguen siendo insolubles en agua y, como decíamos, punto de fusión y ebullición van a ir en aumento a medida que aumenta la cadena. Esto lo vamos a ver en detalle después cuando hablemos de lípidos, pero precisamente la hidrogenación catalítica es una de las reacciones más características de estos compuestos. Lo que se hace es introducir hidrógeno para romper ese doble enlace y de un compuesto insaturado obtener un compuesto saturado. Esta hidrogenación catalítica es lo que se hace precisamente para la obtención de mantecas y margarinas dentro de lo que es la industria alimenticia. Se puede generar reacciones de adición y otra reacción importante es la reacción de polimerización, es decir, cuando voy uniendo diferentes alquenos entre sí. Como derivado principal está el polietileno y este polietileno, como ya sabemos, se utiliza mucho en lo que es la industria de plásticos, ¿sí? Finalmente, si en la cadena tengo un triple enlace, estoy ante la presencia de alquinos. Para nombrar a los alquinos, se le coloca la terminación ino. De nuevo, obviamente, para que exista un triple enlace, mínimamente tengo que tener dos átomos de carbono. Por eso, el alquino más simple acá es el etino. Por lo general, los alquinos son inestables. Ese triple enlace no confiere estabilidad a la molécula. Se los puede obtener a partir de las sales denominadas carburos. Son sales, por más de que ustedes no las hayan visto, es otras sales que existen a partir de el carbono. Al hidratar los carburos, yo puedo obtener diferentes alquinos. Fíjense que de nuevo, los más chicos son gaseosos, los intermedios son líquidos y los mayores son sólidos. Otra vez, el triple enlace no confiere polaridad alguna, por lo tanto son insolubles
en agua y sus puntos van aumentando a medida que aumentan la cadena. Dentro de las reacciones tenemos de nuevo reacciones de adición de hidrógeno para precisamente a partir del alquino obtener el alqueno y finalmente del alqueno obtener el alcano. También tenemos reacciones de polimerización como se da en los alquenos. La mayoría, cuando ustedes lean acá, son los hidrocarburos, como decíamos, son utilizados en la industria de los combustibles y en todo lo que es plásticos. Por eso siempre por ahí los usos también se van a repetir mucho entre una familia y otra. Entre los hidrocarburos cíclicos, es decir, todos aquellos que tienen cadena cerrada, vamos a tener, de acuerdo a cuál sea la insaturación, de nuevo, alcanos, alquenos, cuando hay presente un doble enlace, y puedo llegar a tener alquinos, que como decíamos son extremadamente inestables, así que por lo general no duran mucho en un ciclo. Se van a nombrar igual que el alcano, alqueno o alquino correspondiente, solo que se le agrega la palabra ciclo adelante para indicar que estamos hablando de cadena cerrada. Entonces, fíjense acá tenemos fórmulas simplificadas. Acuérdense que cada extremo es un carbono, entonces tengo 1, 2, 3 átomos de carbono. Si esto fuese una cadena abierta sería propano. Como está cerrado es el ciclo propano. Lo mismo acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5 con una insaturación. Lo que lo hace un alqueno sería penteno en el caso de abierto. Como es cerrado es el ciclo penteno. Simplemente agrego la palabra ciclo delante del nombre. Dentro de lo que son los hidrocarburos cíclicos, lo que más utilizamos es el ciclo hexano, perdón, es decir, si es hexano, terminación ano me está indicando que es un alcano, hexa me está indicando que está formado por 6 átomos de carbono y obviamente la palabra ciclo me está diciendo que es cerrado, o sea que sería este compuesto, ¿sí? Un ciclo de 6 átomos de carbono. Este ciclo alcano se utiliza como barnices, también forma parte de las grasas y ceras que se utilizan para perfumes. Es un intermediario para muchas de otras sustancias orgánicas que se utilizan en la industria y obviamente en lo que es el laboratorio de química analítica se utiliza para determinar pesos moleculares de sustancias desconocidas. Otro que también es un poco popular es el ciclo propano, o sea, acá tengo un ciclo de 5 átomos de carbono que es o se utiliza como anestésico. Cuando hablamos de cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquenos, sin dar ningún otro detalle, hablamos de los no aromáticos. Cuando hablamos de aromáticos es porque lo que tengo es un ciclo conjugado. ¿A qué se llama conjugación de enlaces? Lo que les dice acá. Yo tengo enlaces conjugados cuando entre un carbono y un carbono hay un doble enlace. Al siguiente no. Al siguiente sí, al siguiente no, al siguiente sí, al siguiente no. Eso es lo que llamamos conjugación. Yo tengo el doble enlace que salta entre esos carbonos. Cuando existen dobles enlaces conjugados y encima están en forma de ciclo, tenemos o estamos ante la presencia de los hidrocarburos aromáticos. Esta conjugación de enlaces le confiere estabilidad y obviamente el nombre aromáticos
provienen porque por lo general tienen olor intenso y ese olor es agradable. Los aromáticos podemos clasificarlos en monocíclicos, o sea, cuando yo tengo un solo ciclo. Este es el benceno, o como van a ver después en las clases de problemas, de acuerdo a la IUPAC, es el 1, 3, 5 ciclo hexatrieno, para indicar que yo tengo 3 dobles enlaces, y este es el compuesto responsable de todos los hidrocarburos aromáticos que existen. Por eso en la bibliografía los van a encontrar como hidrocarburos aromáticos o derivados del benceno. Benceno sería el nombre común. En los policíclicos, obviamente yo voy a tener más de un núcleo, la presencia de más de un núcleo de benceno que pueden estar unidos a través de un enlace o pueden estar unidos entre sí, y esto es lo que lo que llamamos en química núcleos o ciclos condensados. La mayoría de estos ciclos condensados se utilizan o tienen diversas aplicaciones en lo que es la industria, sobre todo del perfume. Estos dobles enlaces, como están conjugados, es decir, como tengo uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, puede hacer que la molécula tenga estructura resonante. La resonancia es precisamente cuando la ubicación puede cambiar de carbono. Fíjense que si este fuese mi carbono 1, este 2, 3, 4, 5 y 6, acá mi doble enlace está entre carbono 1, 2, mientras que acá el doble enlace está entre carbono 2, 3. Ese cambio de posición de los dobles enlaces que permite la molécula es lo que se denomina estructura de resonancia. Coexisten ambas y siempre se da intercambio de ambas, es decir, no es que predomina una estructura con respecto a la otra. Por eso otra forma de escribir al benceno es simplemente poniéndole el circulito que este representa los 3 dobles enlaces que posee la molécula. Y como están continuamente intercambiando C de posición, de ahí el circulito. Dentro de lo que son monocíclicos aromáticos, como exponencial tenemos al metilbenceno, conocido vulgarmente como tolueno. Si todo lo que esté por afuera del ciclo van a ser ramificaciones, esas ramificaciones pueden estar sobre diferentes carbonos. Si una misma ramificación o un mismo grupo sustituyente se encuentra, por ejemplo, acá en alguno de estos dos extremos, es lo que tenemos forma meta. La forma para es cuando el sustituyente se encuentra en lados opuestos del ciclo. Eso es para. Y el orto, perdón, este es orto cuando están opuestos, y el meta sería cuando están un poco más alejados. Esta ramificación o grupo sustituyente puede también tener, obviamente, o presentar cualquier tipo de cadena, saturada o insaturada. El trinitrotolueno, o sea, este compuesto que tiene a su vez, así, tiene 3 grupos nitro en el anillo, es lo que se conoce como el TNT, es decir, el componente principal de los explosivos. Muchos de ellos, más allá de eso, tienen aplicaciones como gases lacrimógenos. Bien.
Fíjense que volvemos o insistimos sobre lo mismo. Muchos se utilizan como caucho, plásticos, materiales aislantes, ¿sí? Hay algunos, el estileno, acuérdense que era un polímero. Hay otros como el sileno, en los cuales se utilizan para combustibles o gasolina por, como les dice acá, su elevado índice de octano. Una mención aparte merece el ácido acetil salicílico. Todos ustedes lo conocen, en realidad no al ácido salicílico, sino precisamente al acetil salicílico cuando tenga un grupo aceto dentro de la estructura, ya que es lo que se comercializa en forma de aspirina. Este fármaco, es decir, la aspirina, es un analgésico, antipirético, antiinflamatorio, y ya después cuando lleguemos a terpenos en lípidos, vamos a ver a qué nivel actúa para precisamente tener esta, esta utilidad en la industria farmacéutica. Naftaleno, si no lo utilizan, alguna vez seguramente lo escucharon nombrar también. Núcleo condensado de 2 anillos que se utiliza precisamente para, o se colocaba en una época en la ropa para prevenir las polillas, cuando se guardaba sobre todo la ropa de lana de un invierno a otro. Y después tenemos alfenantreno y antraceno, que fíjense, la diferencia está en cómo esos ciclos se unen entre sí. Todos estos representantes de lo que es el hidrocarburos aromáticos de ciclos condensados. Nosotros en particular de estos ciclos vamos a ver al perhidrofenantreno, es decir, cuando este ciclo pierde sus dobles enlaces en ésteres, perdón, en esteroides. Esto es un poco de lo que andábamos mencionando, de las utilidades de cada uno. Insisto, todo esto está acá para que lean. Como hablábamos la clase anterior, dividíamos a las familias orgánicas de acuerdo a su grupo funcional y decíamos que este grupo funcional precisamente eran átomos o grupo de átomos que le conferían las moléculas características, propiedades físicas, químicas, características que hacían a la familia. Dentro de los diferentes grupos funcionales, vamos a ver en primer lugar los que poseen oxígeno dentro de su constitución y vamos a terminar entonces con los que poseen nitrógeno dentro de su constitución. Dentro de los oxigenados vamos a tener enlaces entre carbono y oxígeno o podemos tener enlaces entre oxígeno e hidrógeno. Los más simples van a ser los alcoholes. Los alcoholes van a tener al grupo que ustedes conocen como hidróxido. En orgánica lo llamamos obviamente grupo alcohólico dentro de su constitución. Estos alcoholes pueden clasificarse como primarios, secundarios y terciarios de acuerdo a, como les decía el lunes, a cuántos carbonos se encuentra unido el carbono que tiene la función. ¿Sí? Acá yo tengo un carbono unido a un solo carbono, mientras que acá el carbono se encuentra unido a 2 carbonos y acá el carbono se encuentra unido a 3 carbonos. De ahí el primario, secundario y terciario. También se pueden clasificar estos alcoholes a partir de la cantidad de grupos hidróxido, es decir, de grupos alcohólicos que posea la molécula.
Cuando yo tengo doble enlace entre el carbono y el oxígeno, voy a tener a todo el resto de las familias orgánicas, como los derivados del carbonilo, aldehído y cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres e inclusive las amidas, que también, más allá de el oxígeno presente, tienen al nitrógeno. Entonces, dentro de los oxigenados, enlaces simples, vamos a tener al grupo hidróxido, alcoholes y sus derivados éteres. Vamos a tener los que poseen doble enlace, en los cuales vamos a dividir entre carbonilo, aldehídos y cetonas, y al grupo carboxilo, que además del doble enlace contiene al grupo hidróxido, y de ahí vamos a ver a los ácidos carboxílicos y a sus derivados, que son los ésteres. Al igual que para los hidrocarburos, yo acá puedo tener una gama completa dentro de lo que son cada una de las familias. Puedo tener cadenas abiertas, puedo tener cadenas cerradas, puedo tener lineales con ramificación, etcétera, ¿sí? No lo vamos a ir repitiendo para cada uno. Como decíamos, en los alcoholes vamos a tener el grupo hidróxido, que está formando parte de su constitución, y los alcoholes se caracterizan por ser anfipáticos, es decir, que tienen una región polar y una región no polar. Obviamente, ¿cuál va a ser la región polar? Esta, porque tanto el carbono unido al oxígeno es un enlace polar, así como el oxígeno unido al hidrógeno es un enlace polar. Entonces, la molécula va a tener zonas polares, que es donde se va a presentar el oxígeno, y zonas no polares, en donde simplemente voy a tener la cadena hidrocarbonada. Acá tienen precisamente la clasificación y diferentes ejemplos de alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Acá tengo el etanol. A los alcoholes se los nombra de acuerdo al alcano que le da origen, cambiando la terminación ano por ol, por eso este tiene 2 átomos de carbono y se denomina etanol. Y si no, como les decía, yo los puedo clasificar de acuerdo a la cantidad de grupos hidróxido que contenga la molécula. Monol, diol o triol. Dentro de los trioles, cuando pasemos a macromoléculas, vamos a prestar detalle a lo que es el glicerol constituyente de lípidos. Los que tienen un doble enlace pueden presentar tautomería cetoenólica. Entonces, a partir del alcohol, se puede tautomerizar la molécula y generar la función ceto. Esto es característico siempre que yo tenga al oxígeno cerca del doble enlace. No se va a dar tautomería cetoenólica si el oxígeno está totalmente apartado del doble enlace en la molécula. Bien, ¿cómo voy a obtener los alcoholes? Los alcoholes se pueden obtener por lo general por la reducción de compuestos más oxidados, como son los aldehídos, las cetonas o inclusive los ácidos carboxílicos. Acá tienen diferentes formas en las cuales se puede obtener: destilación de maderas, ¿sí? Hidratación a partir de un alqueno o inclusive por hidrólisis de estructuras más complejas, como es el almidón, que es un polisacárido, mediante fermentación en el caso de que estemos hablando de levaduras. Entonces, lo que se va haciendo es rompiendo la molécula y esa ruptura va a ir generando diferentes, o va a terminar en realidad con la generación de etanol y dióxido de carbono. Esto se da siempre que haya una fermentación, es decir, ausencia de oxígeno. Cuando veamos glúcidos, vamos a volver sobre esto.
Por eso todo lo que ustedes tienen acá, estaría bueno que le prestaran atención antes de empezar macromoléculas, porque en definitiva, todo lo que uno hable para la química orgánica, o sea, para estas familias que son las más simples, vuelve a repetirse y son la base del comportamiento de las macromoléculas que vamos a empezar a ver la semana que viene. En cuanto a solubilidad, obviamente va a depender de cuántos átomos de carbono tiene la cadena y cuántos grupos hidróxido tiene la cadena. Porque como ustedes lo tienen acá, los alcoholes, al tener el grupo hidróxido, perfectamente pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, si mi cadena es muy chiquita, puede ser perfectamente soluble en agua. De hecho, ustedes el alcohol comercial que compran en farmacia, lo ponen adentro de un vaso, le agregan agua y se mezclan ambos líquidos perfectamente. Son líquidos totalmente miscibles. Pero si yo tengo una cadena, o sea, una estructura que tiene una cadena ya de 16 átomos de carbono con un solo grupo hidróxido, sí, ese único hidróxido va a formar puente de hidrógeno con el agua, pero obviamente al tener 16 átomos más totalmente no polares, va a hacer que el compuesto sea insoluble en agua. Cuanto más grupo hidróxido y cuanto menos carbono tenga la cadena, más soluble van a ser en agua. Otra particularidad que tienen estos alcoholes es que son volátiles, porque precisamente entre ellos también pueden generarse puentes de hidrógeno, como lo tienen representado acá, pero las fuerzas que van a unir a estas moléculas son muy débiles y es por eso que ya a temperatura ambiente estas moléculas de alcohol pasan al estado gaseoso, de líquido pasan al estado gaseoso. Obviamente, de cualquier manera, sus puntos de fusión y de ebullición son mucho más elevados que cualquier hidrocarburo que le da origen, porque precisamente yo acá empiezo a tener la particularidad de la formación de puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. Dentro de las propiedades químicas, podemos mencionar todas estas. Todas son importantes en su medida, ¿sí? Las deshidrataciones me pueden generar el alqueno. Acuérdense que hace un rato veíamos que el alqueno por hidratación me daba alcohol, o sea que si yo el alcohol lo deshidrato, me da el alqueno. También a través de la deshidratación de alcoholes, yo puedo obtener a los éteres, que es la familia que vamos a ver en un ratito. Y dentro de las oxidaciones, esto es importante que ya manejen y vayan estudiando de acá, oxidaciones y reducciones. Dentro de las oxidaciones yo puedo tener diferentes productos de acuerdo a cuál sea el alcohol que estoy oxidando y con qué lo esté oxidando. Si es una oxidación suave, a partir de un alcohol primario siempre voy a obtener el aldehído. Si es una oxidación fuerte, a partir del alcohol primario, siempre voy a tener el ácido carboxílico. Mientras que si el alcohol es secundario, yo lo que voy a obtener a partir de su oxidación son cetonas. En el caso de una oxidación fuerte de alcoholes secundarios, ya la cadena se va a romper y me va a generar por un lado cetona y por otro lado un ácido carboxílico. Acá tienen en detalle los más relevantes, digamos, en cuanto a usos e industria. El metanol, que es el alcohol metílico, también es una nomenclatura que se utiliza, aunque ya prácticamente está en desuso. El metanol es tóxico, ¿sí? Por lo general se comercializa
y se le agrega una sustancia que le genera un olor característico para diferenciarlo y para hacernos notar de que obviamente no podemos agarrar la botella, confundirnos y preparar una bebida alcohólica casera con metanol, ¿sí? Es tóxico. El etanol es el desinfectante que hoy por hoy está en un auge desde el año pasado. La mayoría que no manejaba, ahora sí reconoce las propiedades desinfectantes y antisépticas del etanol. Por lo general, desinfectante y antiséptico es cuando se encuentra en una proporción bastante grande de etanol y diluido con una tercera parte de agua. Este sí no es tóxico, al menos de que obviamente se ingiera en grandes cantidades, como seguramente muchos de ustedes ya lo experimentaron en carne propia. Este etanol, lo vamos a ver en detalle después en glúcidos, este etanol, nuestro organismo lo convierte una vez que se ingiere en acetalaldehído y ese aldehído es tóxico, sobre todo para cerebro. Por eso digamos, todo lo que eh, deriva después de haber consumido exceso de alcohol son todos síntomas neurológicos. Pérdida de conocimiento, desinhibición, dolor de cabeza, todo porque precisamente al ingerir etanol, nuestro organismo lo convierte en una sustancia que es tóxica, sobre todo, insisto, a nivel cerebral. Otra de más allá de obviamente la industria de las bebidas alcohólicas que utilizan etanol y los perfumes, el etanol también desde hace un tiempo se lo quiere utilizar como un combustible natural, es decir, como un combustible que no contamine el medio ambiente como si lo hacen los derivados del petróleo. Es el biodiesel que se está tratando de utilizar y de que pueda llegar a suplantar en algún momento a los derivados del petróleo. El pentanol, también conocido como alcohol amílico, se utiliza para la fermentación precisamente del alcohol y el propanotriol, que va a ser su peor pesadilla a partir de la semana que viene cuando empecemos con macromoléculas. El 1,2,3, en realidad, propanotriol, conocido como glicerina o glicerol, que tiene muchas, como glicerol o glicerina, muchas propiedades, sobre todo en la fabricación de medicina y en lo que es productos de estética, y también es la base para macromoléculas como son los lípidos. Esto es lo que les decía del etanol, ¿sí? El etanol se quiere manejar como un combustible que puede producirse, pero obviamente ese combustible a partir de plantas, lo cual obviamente es lo que genera polémica y más allá, obviamente, de que la industria del petróleo es una industria bastante poderosa como para simplemente desaparecer, ¿sí? Las ventajas microambientales serían precisamente que no contamina el medio ambiente como lo hacen los derivados del petróleo que generan dióxido de carbono a través de esa combustión de los motores. Acá tienen un esquema muy sintético, obviamente, de lo que sería la generación de ese bioetanol como combustible para que ya vayan teniendo una idea de los alcances que tienen la mayoría de los compuestos orgánicos. Entre lo que son los alcoholes aromáticos, tenemos al fenol como representante primario, ¿sí? El anillo bencénico con un solo grupo hidróxido como sustituyente. Este fenol se empleaba no hasta hace mucho como desinfectante.
al margen, digamos, como acotación, hay que hacer una diferencia entre antiséptico y desinfectante. El antiséptico es para uso en seres vivos, mientras que los desinfectantes están pensados para cosas inanimadas. Por eso no es lo mismo antiséptico que desinfectante. En el caso del fenol se utilizaba mucho como desinfectante, pero su consistencia es como si fuese una resina, o sea, es muy aceitoso, lo cual hace también muy problemático que la mesada, por ejemplo, o la placa inanimada que yo esté tratando de desinfectar con el fenol, quede limpia. Siempre queda algo de aceite. Más allá de que si es absorbido a través de la piel, puede llegar a ser tóxico. Dentro de lo que son estos fenoles, más allá de que se retiran del alquitrán, se utilizan para fabricación de resinas, explosivos y una de las aplicaciones a nivel de laboratorio es a través de su derivado, que es la fenoftaleína. Ustedes esto lo van a utilizar en el laboratorio, que precisamente es un indicador de pH. Nos dice cuándo una solución es básica o no es básica. En cuanto a los éteres se pueden ver como derivados de alcoholes cuando el hidrógeno, que está unido al oxígeno, se reemplaza por una segunda cadena hidrocarbonada. Si estas dos cadenas son iguales, se denomina el éter simétrico. Si estas dos cadenas no son iguales, el éter es asimétrico o mixto. A los éteres se los nombra simplemente nombrando las cadenas que están alrededor de ese oxígeno, finalizando con la palabra éter. Entonces, acá, por ejemplo, tengo en ambos extremos 2 átomos de carbono, por ende este es el éter o el dietil éter, para no andar mencionando al mismo sustituyente 2 veces. Obviamente yo ahora no tengo al hidrógeno, ¿sí?, dentro de lo que es el compuesto, por ende entre sí no pueden formar puentes de hidrógeno las moléculas, pero sí lo pueden seguir haciendo porque contienen el oxígeno, puentes de hidrógeno con el agua. Por eso, al igual que en los alcoholes, los más simples, los más chiquitos, sí son solubles en agua, pero obviamente debido al aumento de la cadena hidrocarbonada, van a volverse insolubles. El hecho de no poder formar puentes de hidrógenos entre sí hace que el punto de ebullición de los éteres sea menor que el de los alcoholes. Dentro de lo que son las propiedades químicas, son estables, es decir, que es muy poco lo que pueden llegar a reaccionar entre sí, porque además ese enlace carbono-oxígeno que se establece con la función es difícilmente de romper. Pero sí pueden oxidarse lentamente si yo los dejo expuestos al aire. En general se utilizan como disolventes, sobre todo de grasas y aceites, es decir, de productos o de moléculas que no son solubles en agua, ¿sí? Para todas aquellos compuestos que sean insolubles en agua, pueden llegar a disolverse en estos éteres que también son poco polares, por decirlo de alguna manera. Cuando tenemos al grupo carbonilo, es decir, al carbono con el doble enlace a oxígeno, tenemos ese grupo funcional, se conoce como carbonilo, y de acuerdo a dónde se encuentre este grupo funcional, yo puedo tener dos familias diferentes, que son la familia de los aldehídos y la familia de las cetonas.
¿Cuándo voy a estar ante la presencia de un aldehído? Cuando ese carbonilo esté en el extremo de cadena, es decir, sea el primero de la familia o del compuesto. Mientras que voy a estar en la presencia de cetonas cuando ese carbonilo se encuentre inmerso dentro de la cadena. Es decir, cuando este carbono esté unido a su vez a los carbonos que están formando parte del compuesto. A los aldehídos se los va a nombrar como el alcano correspondiente con su terminación al, mientras que a las cetonas se las va a nombrar como su alcano correspondiente con terminación ona. Dentro de los aldehídos, el más simple o elemental de la familia es el metanal, es decir, cuando yo tengo un átomo de carbono que posee su doble enlace con oxígeno y que este carbono simplemente se encuentra saturado con hidrógenos en lugar de unirse a otro carbono. Este metanal se lo conoce vulgarmente como formol y es lo que se utiliza para poder conservar muestras tanto en biología como en medicina. Dentro de las cetonas, como yo lo que necesito es a ese carbono, a ese grupo carbonilo unido a otros dos carbonos más, porque en el extremo sería un aldehído, la cetona más simple que existe es la propanona, que se conoce vulgarmente como acetona y era el constituyente principal de los quitaesmaltes. De hecho, la acetona se utiliza para eso, como disolvente. Las cetonas se caracterizan por la mayoría, creo que lo tienen acá, después en propiedades físicas y químicas, por tener ese olor penetrante y frutal. Dentro de los métodos de obtención, lo acabamos de ver, yo a partir del alcohol primario puedo oxidar para obtener el aldehído, siempre que la oxidación sea suave, mientras que a partir del alcohol secundario yo podía obtener entonces a la acetona. Lo que puedo hacer como método de obtención también es reducir a un ácido carboxílico. En el caso de los aldehídos, ¿sí? De nuevo, al tener el carbono como constituyente dentro de su grupo funcional, puede generar interacciones de Van der Waals, como ya lo vimos, o inclusive formación de puentes de hidrógeno. Por eso voy a aparecer disco rayado durante toda la teoría, pero de nuevo, los menores, los de más bajo peso molecular, van a ser solubles en agua, mientras que los de más alto peso molecular no van a ser solubles en agua. A medida que aumenta el número de átomos de carbono, va a ir disminuyendo la solubilidad. En el caso de tanto aldehídos como acetonas, entre sí no pueden generar puentes de hidrógeno porque obviamente yo no tengo hidrógeno unido al oxígeno. Acuérdense que para formar puente de hidrógeno yo tenía que tener al hidrógeno unido a un átomo fuertemente electronegativo como es el oxígeno. Pero sí, los puentes de hidrógeno se van a dar entre tanto aldehídos como cetonas y el agua. Dentro de las propiedades químicas, de nuevo hablamos de oxidación. Yo a partir del aldehído o de la acetona puedo obtener ácidos carboxílicos, ¿sí? El aldehído me va a generar un solo ácido carboxílico, mientras que la acetona se va a romper y me va a generar dos ácidos carboxílicos diferentes. Puedo hacer reacciones de condensación mediante diferentes reacciones entre ellos, aldehídos y cetonas o aldehídos entre sí, para generar
diferentes compuestos, como en este caso es la incorporación de un grupo alcohol dentro de la cadena. Puedo adicionar alcoholes, de esta manera obtengo alemiacetal. De esto vamos a hablar en detalle la semana que viene cuando empecemos con glúcidos. Es un hemiacetal porque es la mitad de lo que uno esperaría cuando veamos glúcidos. Vamos a hablar de acetales o cetales. El grupo acetal o lo que denominamos cetal o acetales es precisamente esta unión en la cual yo voy a tener a este carbono, por lo general, a este oxígeno, perdón, por lo general dentro de un ciclo. A eso se denomina grupo acetálico o cetálico. Siempre se va a obtener de la misma manera a partir de grupos carbonílicos, es decir, de aldehídos, ya que ese grupo carbonílico al estar en el extremo de la cadena los hace más reactivos que las cetonas, y alcoholes. La reducción, obviamente, si yo oxidaba alcoholes y me generaba aldehídos o cetonas, la reducción, que es el proceso inverso, me va a generar los alcoholes correspondientes. A partir de aldehído, alcohol primario; a partir de cetona, alcohol secundario. Dentro de lo que son los compuestos aromáticos, es decir, los que van a presentar anillos con esos enlaces, conjugados, tenemos al benzalaldehído, que es el representante dentro de los aldehídos, y a la benzofenona como representante de policiclo, en los cuales esos ciclos se van a encontrar unidos a través de ese grupo carbonílico cetónico. Como les decía antes, las cetonas por lo general tienen olor fuerte y olor frutal, por eso es que las cetonas aromáticas poseen anillos aromáticos, por lo general uno o más de uno, y se van a utilizar en todo lo que es el comercio de los perfumes. El metanal, que decíamos, es el formaldehído, es el aldehído con mayor uso en la industria, ya sea para resinas o elaboración de explosivos. Dentro de lo que es el exponencial de la cetona, la propanona se utiliza como disolvente, y también dentro de las cetonas con anillos o diferentes grupos sustituyentes, tenemos todo lo que es la fabricación de los nylon en lo que es la industria de los polímeros. Como les dice acá, muchos aldehídos y cetonas tienen aromas naturales, ya sea de flores y frutas, y por lo tanto se utiliza tanto en la industria alimenticia como en la industria de los perfumes. El benzalaldehído, de olor almendras amargas; el aldehído anísico es la esencia comercial de anís. También tenemos a la vainillina, a el aldehído cinámico, que es precisamente la esencia de canela. Es decir, la mayoría de las esencias artificiales que uno utiliza en la industria de los alimentos derivan de cetonas o aldehídos. Finalmente tenemos a los ácidos carboxílicos, en donde además del grupo carbonílico yo tengo al grupo hidróxido. Entonces, este grupo en general es lo que se denomina grupo carboxílico, y obviamente es lo que le da nombre a la familia. Acá voy a nombrar colocando siempre la palabra ácido antes del nombre de la cadena, con la terminación oico para indicar que es un ácido. El ácido más pequeño, o el que encabeza la serie, es el ácido metanoico,
donde precisamente ese carbono se encuentra unido a un solo hidrógeno. Este ácido metanoico también se denomina ácido fórmico y ese ácido fórmico es el que se encuentra en las hormigas, ortigas y todo aquel otro insecto o planta donde uno de solo rozar genere esa picazón intensa y genere esas, esas aureolas cuando pican, ¿sí? El hecho de que la hormiga colorada, por ejemplo, pique y deje el puntito y duela o pique la zona, es precisamente por el ácido fórmico que forma parte de su veneno, por decirlo de alguna manera, o su defensa contra quienes los están molestando. Acá tienen varios ejemplos con el nombre común, es decir, con lo que se los conoce en la industria, y en realidad el nombre IUPAC, es decir, el nombre químico estricto. Ya hablamos del ácido fórmico, otro que ustedes conocen y bastante es el ácido acético. El ácido acético precisamente es el que se utiliza en la elaboración de vinagre. Cuando yo tengo el ácido carboxílico compuesto por más de 16 átomos de carbono, ya no los nombramos como ácidos carboxílicos, sino que se los denominan como ácidos grasos. Y estos ácidos grasos son los que van a formar parte de las grasas, los aceites, en la industria, obviamente, y es lo que vamos a estudiar en detalle cuando lleguemos al tema 5, que precisamente es lípidos. Esos ácidos grasos, al igual que los ácidos carboxílicos, pueden ser saturados o insaturados, y esa va a ser la diferencia entre una grasa o un aceite. Los ácidos carboxílicos se obtienen por oxidación, ya vimos, de tanto aldehídos como cetonas o inclusive el alcohol cuando lo oxidaba fuerte. Se pueden obtener a partir de diferentes procedimientos como monóxido o directamente del acetileno, a partir de ir generando derivados hasta llegar al ácido acético. Y finalmente los ácidos carboxílicos de cadena larga, o sea, lo que vamos a ver después como aceites o grasas, se van a generar como cuando se hidroliza, es decir, se va a romper la cadena por medio de una base fuerte, como es el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Estas sales que se generan a partir de esa hidrólisis de triacilglicéridos es lo que se conoce como jabones y son los que se utilizan precisamente para realizar los jabones que ustedes conocen, tanto detergentes como jabones de ducha, ¿sí? Entre las propiedades físicas, los ácidos carboxílicos tienen la capacidad de formar dímeros, es decir, unirse entre sí a partir de un doble puente de hidrógeno. Por eso es que, en cuanto a propiedades físicas, como punto de fusión y punto de ebullición, los primeros tienen puntos anómalos con respecto a los que le siguen a medida que aumenta el número de átomos de carbono. Obviamente que esto le confiere polaridad a la molécula, ya lo hablamos con alcoholes, la cadena R va a ser la que determine si la sustancia, además de ser anfipática como en los alcoholes, si la sustancia va a ser soluble o insoluble en agua. Cuanto más chiquita sea, va a formar puente de hidrógeno con el agua y va a predominar esta fuerza. Cuanto más grande sea la cadena, va a predominar las fuerzas de Van der Waals de la cadena y por lo tanto van a ser o van a empezar a volverse insolubles. Poseen carácter ácido porque ese hidrógeno que está unido al grupo hidróxido
El ácido carboxílico lo cede fácilmente, es decir, estamos apelando a la teoría de Bronsted-Lowry, ¿sí? El ácido cede su protón, en este caso al agua, que actúa como base, generándome entonces la base conjugada. ¿Por qué esta estructura es más estable? Porque precisamente como tengo dos carbonos y tengo acá un par electrónico libre de la carga negativa más el doble enlace, como veíamos recién en el anillo del benceno, se genera estructura resonante. Esta carga negativa y este par electrónico del enlace, lo que va a hacer es ir rotando entre los dos átomos de carbono, de oxígeno. Esta estructura de resonancia hace que los ácidos grasos cedan muy fácilmente el protón del grupo hidróxido o del grupo carboxilo. Puedo formar sales, como recién vimos, ¿sí? A partir de una base fuerte, y después puedo generar ésteres. Sobre esta reacción vamos a volver cuando hablemos de lípidos, porque a partir de las reacciones de esterificación, en donde el ácido reacciona con un alcohol, voy a obtener los diferentes ésteres que van a dar paso en macromoléculas a lo que se conoce como acilglicéridos. A partir de los ácidos, por reacción con amonio o con amoníaco, como lo tienen acá, puedo generar amidas. Por lo tanto, esta es una forma de obtención de amidas. Se pueden generar anhídridos, que es cuando tengo esta formación, es decir, dos grupos carbonilo unidos a través de un oxígeno. Y obviamente que por reducción yo puedo generar los aldehídos y puedo inclusive llegar hasta alcoholes primarios. Una de las cuestiones que tienen que empezar a incorporar de orgánica es esta, ¿sí? La oxidación y la reducción que yo puedo hacer a través de las distintas familias. Con la diferencia es que acá obviamente en oxidación hablamos en términos de cuántos enlaces carbono-oxígeno tiene la molécula. En alquenos, estos compuestos son poco oxidados porque yo no tengo unión de carbono con oxígeno. En los alcoholes yo tengo una unión entre carbono y oxígeno. Ya cuando empiezo con aldehídos y cetonas, tengo dos uniones entre el carbono y el oxígeno, mientras que los ácidos carboxílicos son los compuestos orgánicos más oxidados porque tengo tres uniones entre carbono y oxígeno. Si yo oxido al ácido carboxílico, directamente la molécula se rompe y me genera dióxido de carbono, en donde las cuatro uniones del carbono se encuentran con el oxígeno. Pero obviamente ya no hablo más de compuestos orgánicos, sino que ya paso a tener un compuesto inorgánico. Dentro de los aromáticos, el benzalaldehído es el primero de toda la familia de aromáticos que uno puede llegar a encontrar. Por lo general, como les dice acá, se utiliza para conservar alimentos. Y dentro de lo que son los ácidos, volvemos a hablar del ácido salicílico, o cuando este grupo alcohólico se cambie, el ácido acetilsalicílico, que ya dijimos es el principal constituyente de lo que se comercializa como aspirina. En el caso del ácido fórmico, ya hablamos que es un integrante de todos aquellos insectos que generen picaduras, pero también se utiliza mucho en lo que es la industria cervecera y vitivinícola para preservar a estas bebidas. Dentro de lo que es el ácido acético, tenemos que se emplea para las industrias de las lacas y la resina, así como
la obtención de ácido salicílico para la aspirina. El benzoico, más allá de conservante, también se utiliza como antimicótico, es uno de los componentes de los antimicóticos que uno utiliza como antiséptico, es decir, que se puede poner directamente sobre la piel para atacar el hongo. Y dentro de lo que es la industria del alimento también está el salicilato de sodio, o sea, la sal derivada del ácido salicílico, que es la preservadora, además de que se utiliza en pasta de dientes a modo de antiséptico. Para terminar con los compuestos oxigenados tenemos a los ésteres, que de nuevo podemos verlo como derivados de ácidos carboxílicos cuando el hidrógeno de el ácido es reemplazado por una cadena carbonada y son los que veíamos hace un rato, se obtienen a partir de la reacción de un ácido carboxílico y de un alcohol, siempre con pérdida de agua. Como acá yo tengo una segunda cadena carbonada, se nombran en base a lo mismo que compuestos inorgánicos, que son las sales, ¿sí? Se cambia la terminación ico del ácido, acuérdense que en el ácido terminábamos en oico, ese ico se cambia por ato. Entonces, si antes era ácido metanoico, ahora va a ser el metanoato de, y el segundo nombre va a derivar obviamente de la cadena que esté sustituyendo al hidrógeno. La reacción de esterificación es lo que me genera a estos éteres a partir de un alcohol y un ácido. En este caso tienen la representación de lo que vamos a ver en lípidos, la generación de triacilglicéridos. Acá el alcohol es el propanol o la glicerina, en donde tengo 3 grupos alcohólicos y los 3 van a ser esterificados por ácidos grasos. En el caso de sus propiedades físicas, los de bajo peso molecular son líquidos de olor agradable. A medida que va aumentando su cadena, va disminuyendo va aumentando su densidad, aunque siempre es menor que el agua. Y como lo podemos ver en la estructura, son capaces de formar puente de hidrógeno con el agua porque tengo el oxígeno, pero no pueden formar puentes de hidrógenos entre sí. Por eso, de nuevo, pueden ser solubles en agua y su punto de ebullición es mucho menor al de los ácidos que le dan origen. Pueden generar reacciones de saponificación, es decir, generación de jabones a través de la reacción del éster con hidróxidos fuertes, o puede generar en medio con hidróxidos, o sea, esto sería en medio básico, es lo que se denomina saponificación, o hablamos de hidrólisis ácida cuando se genera la ruptura, pero a partir de agua y un medio ácido. Este medio ácido, o sea, la hidrólisis ácida, me va a regenerar a partir de la ruptura de la molécula el alcohol y el ácido carboxílico que le dieron origen al éster. Tiene muchos y muy variados usos como solventes, como aromas artificiales, aditivos, productos farmacéuticos e inclusive repelentes de insectos. En el caso de la esterificación, la formación de jabones, perdón, la saponificación, la formación de jabones, como ya lo venimos diciendo, yo voy a tener en la molécula una parte polar dada por la presencia de oxígeno y la unión iónica con en la sal, y obviamente voy a tener el resto de la cadena que es no polar. Por eso de nuevo acá hablamos de anfipático.
Los jabones tienen la particularidad de poder encerrar a todo lo que es moléculas de grasa y de suciedad que conlleva todo eso, porque precisamente lo que hacen es ubicarse a través de la cadena polar, el contacto con el agua y a través de la parte no polar de la cadena, interaccionar con los aceites, las grasas o lo que habitualmente nosotros llamamos mugre. Lo que hacen es formar esto, que son micelas, así se denominan, ya que es circular. La parte no polar hacia adentro, la parte polar hacia afuera, en contacto con las moléculas de agua. Para todo lo que sea, inclusive la absorción de grasas en el organismo, también tenemos esta formación de micelas ahí a través de sales biliares para que precisamente algo que no es polar, como las grasas y los aceites que consumimos a través de la dieta, puedan circular y aprovecharse en nuestro organismo, que es 70% agua, o sea, 70% polar, sin que haya mayores inconvenientes. Para terminar con esta parte, compuestos nitrogenados, que van a ser obviamente los que ahora, más allá de carbono e hidrógeno, contengan nitrógeno en la molécula. Se pueden ver como a las aminas como derivados del amoníaco, cuando a este se le va reemplazando los hidrógenos que posee por cadenas hidrocarbonadas. El grupo amino también es un grupo polar porque obviamente yo tengo al nitrógeno unido al hidrógeno y cuando este nitrógeno se encuentre, como lo tienen acá, unido a los carbonos, ese enlace también es polar. Por lo tanto, van a poder ser solubles en agua e inclusive formar puentes de hidrógeno si es que son aminas primarias o secundarias. Porque la amina primaria es la que el nitrógeno se encuentra unido a un átomo de carbono. Aminas secundarias es cuando el nitrógeno se encuentra unido a dos átomos de carbono. Y la terciaria es cuando el nitrógeno perdió todos sus hidrógenos y fueron reemplazados por cadenas hidrocarbonadas. Acá va a tener la posibilidad de formar puente de hidrógeno con el agua, pero obviamente ya no tiene la posibilidad de formar puente de hidrógeno entre las moléculas de un compuesto. Se van a nombrar indicando cómo se llama cada una de las cadenas que están formando parte de la estructura y se termina con la palabra amina para indicar la familia. Se puede obtener, como ya lo vimos, por la reacción entre aldehídos o cetonas, ¿sí? Lo cual vamos a formar diferentes tipos de aminas. Reducción de nitrilo. El nitrilo, esto es lo que se denomina nitrilo, el triple enlace entre un nitrógeno y un carbono, me va a generar aminas primarias o puedo reducir amidas para generar la amina correspondiente. Como hablábamos hace un rato, dentro de las propiedades físicas, yo voy a tener que el punto de ebullición de las aminas primarias y secundarias va a ser mucho mayor que la de la amina terciaria, porque vuelvo a lo mismo. El nitrógeno en la amina terciaria está rodeado por cadenas hidrocarbonadas, por lo tanto, al agua se le dificulta mucho llegar a interaccionar con ese nitrógeno. En caso de aminas primarias y secundarias, su punto de ebullición va a ser mucho mayor que el de la amina terciaria, porque obviamente yo acá sí puedo tener formación de puente de hidrógeno entre las moléculas, mientras que en la amina terciaria, al tener los tres grupos cadenas carbonadas, ya no es posible la formación de puente de hidrógeno entre ellas. Poseen carácter básico precisamente por el grupo amino, como ya lo vimos en ácido-base. Este nitrógeno, al tener pares electrónicos libres, es capaz de
ceder esos pares electrónicos, es decir, que lo que tenemos en realidad es una base de Lewis. A partir de la reacción con un ácido me puede generar aminas y puedo generar sales de amonio a partir de ácidos con diferentes ácidos hidrácidos, en este caso, con diferentes aminas, y estas sales de amonio también hoy por hoy se utilizan mucho para todo lo que es desinfectante, que utilizan las sales de amonio, son desinfectantes potentes, con lo cual lo que es medicina, por ejemplo, quirófanos, personal de salud, etcétera, utilizan muchos sales de amonio cuaternario para la desinfección de ambientes. Dentro de las aminas aromáticas tenemos la anilina. La mayoría de las aminas son aromáticas, suelen ser tóxicas, por ende hay que evitar el contacto con la piel. Se oxidan fácilmente con el aire y esa oxidación van a generar diferentes compuestos que poseen colores característicos. La anilina, precisamente, es la base de las pinturas que uno utiliza para teñir las telas. Ya cuando tengo compuestos aminas más complejas, de mayor longitud de cadena o inclusive que tengan más de un grupo amino dentro de su constitución, hablamos de poliaminas, y este grupo de sustancias son las que tienen un rol, digamos, un rol prioritario en lo que es la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. También son las que aparecen cuando las sustancias orgánicas como la carne, que poseen alto contenido de grupos aminos, ya que son proteínas, empieza a descomponerse. Entonces, el olor a carne podrida que uno siente es precisamente de los derivados de esas proteínas que estaban formando parte del músculo, como la putrescina y la cadaverina. Otras aminas que tienen otro mercado totalmente diferente, que es el farmacéutico, se utilizan para la síntesis de medicamentos que tengan estructuras parecidas a las hormonas o neurotransmisores que el organismo genera de por sí en forma normal. Dentro de lo que son las aminas naturales tenemos la adrenalina, cualquier epinefrina o norepinefrina. Esta adrenalina es lo que el neurotransmisor, la hormona que uno genera cuando se encuentra en situación de peligro, de riesgo o se asusta, es la que nos hace subir la temperatura corporal y nos prepara para correr. La dopamina y la serotonina también son naturales. La serotonina genera felicidad o tranquilidad en el individuo. También tenemos anfetamina como estimulantes. El ácido nicotínico, que van a generar, como ya lo vimos, como lo vamos a ver, perdón, una coenzima que es muy importante en los ciclos orgánicos. Acetilcolina, uno de la colina va a ser priorizante en lo que es la formación de fosfolípidos. Vamos a hablar de fosfatidilcolina. Y la histamina como vasodilatador dentro de productos naturales que posean aminas dentro de su constitución. Acá tienen las diferentes aplicaciones de los más importantes a nivel industrial. Cada uno en detalle de lo que fuimos hablando de los precursores naturales que nosotros mismos generamos.
Y la otra familia de compuestos que poseen nitrógeno es lo que se conoce como amidas. Acá, además del grupo amino, poseo un grupo carbonilo. Siempre el grupo amino va a estar unido al grupo carbonilo. También tenemos aminas primarias, secundarias o terciarias de acuerdo a cuántos hidrógenos se fueron reemplazando en ese nitrógeno por cadenas hidrocarbonadas. Al igual que las aminas, lo que vamos a hacer es ir viendo cuáles son las cadenas que están formando parte dentro de la constitución y terminar con la palabra amida. Lo puedo obtener a partir de las sales de amonio, lo puedo obtener a partir de esta reacción, ya la vimos con ésteres, del éster cuando reacciona con amoníaco, o al igual que para aminas, de lo que es la hidrólisis de los nitrilos. Dentro de las propiedades físicas y también después químicas, vamos a ver que los puntos de fusión y de ebullición son bastante menores que el resto, en las aminas secundarias que el resto, precisamente por la incorporación de esas cadenas hidrocarbonadas. Pueden formar enlaces, puentes de hidrógeno a través de, entre ellas y obviamente con el agua. Por lo tanto, a medida que aumente la cadena hidrocarbonada, va a ir disminuyendo su solubilidad. Dentro de las químicas, por hidrólisis, para obtener ácidos carboxílicos correspondientes o inclusive las sales correspondientes. La deshidratación me va a generar los nitrilos y obviamente la reducción me va a generar la amina, ya que lo que estoy reduciendo es el grupo carbonilo. Dentro de los ejemplares que tenemos como amidas, la urea es uno de los más importantes. La urea es, como yo les contaba la clase anterior, la urea es la sustancia que nuestro organismo genera y es la que se expulsa a través de la orina, es la que le da el olor característico a la orina. Es así. Esta urea, cuando es muy volátil, entonces cuando está expuesta o está en contacto durante mucho tiempo con el oxígeno del aire, lo que hace es romperse y generar el amoníaco, que creo que ya les dije, es lo que olemos en los baños cuando no están bien limpios. Es decir, en un boliche, cuando entran ya de madrugada, ese olor tan agradable que tienen los baños es precisamente por la descomposición de la urea de la orina que genera el amoníaco. También la acrilamida se utiliza para la síntesis de polímeros, colorantes, adhesivos, tratamiento de aguas, ¿sí? O sea que también es uno de los ejemplares importantes que tengo dentro de esta familia. Y lo que serían las amidas aromáticas se utilizan como colorantes y repelentes de insectos. Para terminar con este tema, hablábamos el lunes de que cuando yo tenía ciclos compuestos únicamente por átomos de carbono, hablábamos de ciclos carbonílicos, pero cuando los ciclos tenían algún átomo que no era carbono, ahí aparecían lo que denominábamos compuestos heterocíclicos. Esos compuestos heterocíclicos son aquellos que poseen un heteroátomo, es decir, un átomo diferente al carbono. Ese átomo diferente, por lo general,
es nitrógeno, oxígeno o azufre. Dentro de los compuestos heterocíclicos, yo los puedo dividir de acuerdo a los ciclos que forman, ya sea hexagonales o pentagonales, es decir, que tengan 6 átomos o 5 átomos. Y también voy a tener heterociclos de núcleos condensados que pueden llegar a tener, en cualquiera de los 3 casos, uno o más heteroátomos presentes en el ciclo. Entre los que poseen 5 átomos en el ciclo, con un solo heteroátomo, tenemos al furano. En este caso el heteroátomo es oxígeno y los 4 átomos que están formando el ciclo son carbonos. El furano se encuentra en vegetales, puede ser cancerígeno y es la base de lo que después, cuando veamos glúcidos la semana que viene, vamos a llamar anillos furanósicos, ya que tienen prácticamente una estructura similar y de ahí el nombre que se le da al glúcido posteriormente. Cuando este furano se encuentra con un grupo sustituyente, que en este caso es un aldehído, tenemos al furfural y este furfural es lo que se encuentra en el maíz y en la cáscara de arroz. Se utiliza mucho para eliminar los hidrocarburos saturados de los aceites lubricantes. Esos derivados de furfurales, los hidroxifurfurales, también son utilizados para reconocimiento de glúcidos en el laboratorio de química. Cuando el heteroátomo ahora es nitrógeno en lugar de oxígeno, estamos ante el pirrol. El pirrol es un líquido, se encuentra en alquitranes que se obtienen por destilación de desechos de matadero, es decir, de compuestos orgánicos, huesos, cuernos, desperdicio de cuero, etc. Este núcleo pirrólico es el que forma los núcleos de porfirina, que se encuentran tanto en el hemo de la hemoglobina como en el centro de la clorofila. La diferencia entre los núcleos tetrapirrólicos en el hemo y en la clorofila es el metal con el cual se forma el complejo de coordinación. Por eso que la hemoglobina tiene color rojo, mientras que la clorofila tiene color verde. En la hemoglobina es el hierro el que está presente, mientras que en la clorofila es el magnesio. Acá lo tienen a ambos. Finalmente, cuando el núcleo de 5 tiene como heteroátomo al azufre, estamos ante la presencia del tiofeno. Este tiofeno también deriva de los alquitranes y se encuentra en los aceites de ballena. Cuando tengo más de un heteroátomo en el anillo, vamos a empezar a tener diferentes familias. En este caso, si ambos heteroátomos son nitrógeno, estamos ante la familia de los azoles, que de acuerdo a dónde se posicionen esos 2 átomos de nitrógeno, a su vez podemos hablar de pirazol o imidazol. Los pirazoles son compuestos también que se utilizan en la industria farmacéutica como alternativa al ácido acetilsalicílico. Y en el caso del imidazol, me van a generar compuestos sumamente importantes como las purinas, que van a estar presentes ni nada más ni nada menos que en los ácidos nucleicos. En el caso de que yo tenga combinaciones, uno de los átomos sea nitrógeno y el otro sea oxígeno o azufre, tenemos el oxazol o tenemos el tiazol. Siempre que aparezca azufre, por lo general se utiliza el prefijo tio para indicar que hay azufre. En el caso del oxazol, puede generarse como producto
Cuando se oxidan péptidos, en el caso del tiazol, puedo encontrarlo dentro de la tiamina, que cuando veamos enzima y coenzimas, también la tiamina es una coenzima sumamente importante para el metabolismo biológico. Cuando tenemos anillos de 6 y uno de ellos es el nitrógeno, tenemos la piridina. La piridina genera como derivado de la vitamina B6. En la vitamina B6 tenemos al ácido nicotínico o a la nicotinamida, cuyo núcleo sigue siendo la pirina, pero tengo ya sea un aldehído o un alcohol. Además, este núcleo, al igual que el furano cuando era oxígeno, va a dar lugar a las formas características de los anillos y a las piriminas que vamos a ver en ácidos nucleicos. Cuando lo que tengo es oxígeno, tenemos al pirano. Dentro del pirano, los más destacados son los derivados cetónicos, como las pironas, y en el anillo saturado tenemos al tetrahidropirano, que va a formar parte de lo que es el ácido fólico. Si tengo más de un heteroátomo, de nuevo, siempre que uno de ellos sea nitrógeno, vamos a estar en el grupo de las diacinas. La piridacina y la piracina son los dos representantes que generan al resto de las familias. Y la más importante es la pirimidina, que precisamente va a dar lugar a las bases nitrogenadas que están presentes tanto en ADN como en ARN. En cuanto al sistema condensado, el indol es uno que posee anillo de 6 y de 5. El heteroátomo se encuentra en el anillo de 5 y ese indol se utiliza mucho como colorante. Cuando este indol se obtiene naturalmente, ¿sí?, se genera como derivado del triptófano y es el que le da el color característico a las heces de los animales. Si no, como les dice acá y como hablamos hace un rato, tiene aplicaciones en lo que es perfume porque es de olor agradable. Las otras son las purinas, que obviamente van a ser la base de las bases purínicas que vamos a ver de nuevo en ADN y ARN. Adenina, guanina, dentro de lo que son las bases púricas de ácidos nucleicos. Otro de los derivados condensados es el ácido úrico. Este ácido úrico se encuentra tanto en la sangre como en la orina, inclusive en el líquido sinovial. Por eso, cuando alguien sufre de la enfermedad conocida como gota, lo que se le prohíbe es el consumo de carne para no seguir aumentando el ácido úrico que se encuentra en el organismo. Finalmente, la xantina, que es la 2,6-dihidroxipurina. A partir de esta estructura, yo voy a tener diferentes derivados metilados que me van a dar origen a los estimulantes más conocidos y que más se consumen en cuanto a alimentos: teofilina, teobromina y cafeína. La teofilina es el estimulante en el té, la teobromina es el estimulante del cacao y la cafeína es lo que se encuentra mayormente en el café y en la yerba mate. Todos estos son estimulantes naturales que se ingieren a partir de las infusiones calientes.
Bien. Con esto entonces terminamos y cerramos el tema 3. Insisto, sería importante que le pegaran un vistazo ya a este tema para sacar las características más importantes de cada familia, de manera tal que cuando empecemos con macromoléculas no sea tan complicado entender por qué tienen esas propiedades o por qué generan ese tipo de reacciones, ya que macromoléculas no es otra cosa que familias orgánicas un poco más grandes, por decirlo de alguna manera. En los glúcidos vamos a ver que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o sea que tengo aldehídos cetonas junto con grupos alcohólicos. Los lípidos nosotros otra cosa que ésteres, entonces también vamos a tener ahí las propiedades derivadas de ácidos carboxílicos y las propiedades derivadas de los alcoholes que le van a estar dando origen a esos lípidos. Y en las proteínas vamos a tener a las aminas. Entonces, todo lo que vemos de base en este tema 3 es lo que después nos permite seguir avanzando al momento de las macromoléculas. Bien, si no tienen ninguna pregunta, es todo por hoy. Que tengan buena noche y nos encontramos entonces el lunes que viene.